Tuve que volver a loguearme. No sé si se habrá cortado o algo. Estaba esperando que llegue un poco más de gente, pero vamos a ir aprovechando y vamos a arrancar nomás. Quisiera saber si hay alguna consulta respecto a la clase pasada. Ahí les estoy compartiendo. Denme un segundo que... Ahí está. No sé si hay alguna consulta de la clase pasada. Habíamos empezado con el tema de simulación. Dentro de lo que es simulación habíamos empezado a ver los métodos congruenciales, ¿sí? El método congruencial aditivo, el multiplicativo y el mixto. ¿Sí? Habíamos estado haciendo algunas pruebas. Me gustaría saber si queda alguna duda respecto a eso. A ver, si yo, por ejemplo, les digo, tiro de la planilla y digo, x0, que es la semilla, vale 31. Eh, el módulo m es 100. A es igual a 17, C es igual a 47. Y les pido el valor de x1. Y les voy a dejar la fórmula para que intenten calcular x1, x2 y x3. Les dejo ahí la fórmula. Intenten calcularlo ustedes. Díganme si no entienden algo. Este tema por ahí se suele tomar en los exámenes finales, ¿sí? Ni hablar en los parciales también, y por ahí muchas veces la parte de simulación no la tienen tan clara en los exámenes finales, y sin embargo estas fórmulas, todo esto es bastante sencillo. ¿Se animan a acá en un par de minutitos calcular x1, x2 y x3? Vayan haciéndolo, deberían usar el método congruencial mixto. ¿Se acuerdan? La idea era x0 era la semilla, entonces ustedes reemplazaban el valor anterior, en este caso sería la semilla, ¿sí? Y aplicaban esta operación y después calculaban el resto de dividirlo con respecto a n. Traten de hacerlo. Aprovechen, chicos, sáquense las dudas ahora.
Bien, ¿cuánto les dio el primero? X1. ¿474 puede ser? ¿Podría dar 474? ¿Qué les parece? Fíjense, al resultado de esta operación, ustedes tendrían que dividirla en m y se quedan con el resto. M vale 100. O sea que el resto de cualquier número, si lo dividen por 100, ¿cuánto puede dar? ¿Un número entre cuánto? Claro, siempre va a ser menor a 100. No, Justamente por 5.74. eso nosotros elegimos. ¿Cómo? 5.74. Claro, 74. El segundo, ¿cómo se calcula? Yo, mientras van calculando el siguiente, yo les voy anotando acá. Esto se calculó como 17, que es A, por 31, que es X, o lo voy a dejar así. Lo voy a dividir por X0 más C mod 100. Esto es igual a 17 por 31 más 47 mod 100. Que bueno, es igual a 74. Esta otra operación, la que sigue, en vez de usar a X0, voy a usar a X1. ¿De acuerdo? Todo el resto es lo mismo. Entonces acá, en vez de 31, usa 74. ¿De acuerdo? ¿Y el resultado cuánto les da? 5 sería, profe. 5, efectivamente. Y la siguiente sería lo mismo, solo que ahora en vez de X0, que es la semilla, usamos X2. Al número, siempre usamos el número anterior que hemos generado. Entonces ahora sería por 5 acá, mod 10, ¿y esto cuánto les da? Esto les debería dar 32. ¿De acuerdo? Y así van generando los números. Esto va a ir generando números según qué parámetros usaron acá. Generalmente M es algo que normalmente va a ser o 100 o va a ser el número más grande que puedan representar, digamos, en la computadora. Entonces, normalmente usarían 100 para generar números entre 0 y 99, que es lo usual, digamos, en toda la bibliografía, usar ese tipo de número para los ejercicios. Ya cuando si esto lo tuvieran que programar en una computadora, etcétera, etcétera, en realidad ahí se entra a hilar muy, muy, muy fino, y M en realidad se dice que es el número más grande que se puede representar en el registro de un microprocesador. Sí, entonces eso ya es hilar muy fino. En general, si nosotros usamos 100, vamos a estar generando números entre 0 y 99. Ahora, es usual que los números, ¿sí?, después los queramos trabajar como números con decimales. La mayoría de las fórmulas que vamos a ver ahora, o todas las fórmulas que vamos a estar viendo ahora, van a asumir que ustedes al número aleatorio lo van a pasar como un número entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces, si bien el generador y los libros suelen traer tablas con números así, entre 0 y 100, y los generadores normalmente los van a estar usando con M de 100, ¿sí?, después cuando los usan en la fórmula, normalmente los van a tener que usar como números entre 0 y 1. Entonces, ¿esto cómo se logra? Y es simplemente dividir al número que están calculando, ¿sí?, a X, dividido el módulo, que sería 100. Entonces acá, en vez de 74, tendrían 0,74,
Acá en vez de 5 tendrían 0,05 y acá en vez de 32 tendrían 0,32. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Entonces pasamos los números de estar dentro de el rango, ¿sí? Entre 0 y 99, ¿sí? Los pasamos a tener entre 0 y 0,99. ¿No? Dividiéndolo por m en este caso. Si ustedes quisieran generar un rango entre 0 y 1, bueno, lo tendrían que dividir sobre m menos 1. ¿Sí? Pero en general usamos 0 sobre el x sobre m. Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Está claro? Profe, ¿por qué se llama pseudo aleatorio? ¿Por qué era? Porque si vos sabés estos parámetros, puedes reproducir toda la serie, entonces no se consideran en rigor aleatorios, sino que son pseudo aleatorios. O sea, a ver, si vos hicieras una ruleta eléctrica que funciona con esta fórmula, ¿sí? Y tenés estos valores, vos podrías reproducir toda la serie. Entonces, para ciertas aplicaciones, digamos, no sería deseable esto, y para ciertas aplicaciones sí. Para el caso de simulación sí, porque el hecho de que vos puedas generar de nuevo toda la serie, te permite que vos puedas reproducir la serie completa, y esto para todo tipo de modelos que utilizan números aleatorios es muy útil, porque yo puedo hacer un experimento, obtener ciertos resultados, pero como depende de la aleatoriedad, digamos, la media debería ser parecida al experimento que corras vos, si son números aleatorios, ¿no? Deberían tender a parecerse, pero nunca ser iguales, porque se supone que si son aleatorios, a vos te dieron unos resultados y a mí me dieron otros. Ahora, si vos tenés un generador pseudo aleatorio, y de hecho, por ejemplo, el número random generado por Excel es un número pseudo aleatorio. De hecho, si mal no recuerdo, usan método congruencial mixto. Pero bueno, tienen sus propios juegos de parámetros. Y el tema es que vos podés setear, en todas estas herramientas vos podés setear el número de semilla. Entonces, seteándolo, vos sabés que en principio te debería dar el mismo resultado a vos que a mí. A pesar de que dependemos de números aleatorios que se van generando, ¿sí? Como no son tan aleatorios, son pseudo aleatorios, entonces termina pudiendo reproducirse. Bueno, en investigación en general es muy importante eso. ¿Sí? Nosotros en simulación, principalmente lo que vamos a estar buscando no es tanto la evolución, que sería principalmente para lo que querríamos que se repita exactamente la serie de números, ¿sí? Sino que nosotros en realidad nos centramos en métricas estadísticas generales del proceso. O sea, a mí en simulación, en general, por lo menos para los ejercicios que vamos a estar resolviendo nosotros, no me va a interesar ver cómo evoluciona paso a paso el sistema, en términos prácticos, digo, capaz que para un parcial, para un examen, sí lo vamos a estar porque lo tenemos que corregir, y debería evolucionar más o menos de la misma manera. Pero en términos de un trabajo real de simulación, como estamos dependiendo de números aleatorios, ¿sí? Que se están generando y que se están simulando, la evolución particular de un caso no me interesa, porque depende de que salieron justo esos números aleatorios. Si hubieran salido otros en la ruleta, hubiera sido otro la evolución. Pero la idea es que como al final se supone que se van repitiendo ciertos patrones, al final de muchas iteraciones, aunque la evolución no haya sido igual, llegamos a métricas similares cuando calculas media, varianza, ese tipo de métricas, digamos, en general van a ser parecidas. ¿Sí? Es como si vos dijeras, bueno,
voy a medir qué pasó el lunes en un kiosco, con la venta, no sé, de gaseosa. Entonces van tomando el tiempo de cada cuánto llega el cliente, cada cuánto llega un cliente a pedir una gaseosa, cuántas gaseosas se lleva, cuánto paga por cada gaseosa, cuánto tarda en atenderlo. Y evidentemente, si miden un lunes a la mañana, ¿sí? Van a ver que evolucionó de determinada manera el sistema. Que yo al principio tenía 10 gaseosas en la heladera, a las 9:30 le quedaban 8, a las 10 de la mañana le quedaban poco menos, ¿sí? Cerca del mediodía le quedaba la mitad, y así. Eso sería la evolución, ver cuánta gente fue llegando, cada cuánto, cómo se fue descargando la heladera de gaseosas, ¿sí? Eso, en un día lunes, va a tener cierta evolución. Si yo miro el lunes anterior o el lunes siguiente, seguramente la evolución no es la misma, no es exactamente igual, ¿de acuerdo? Va a tener variaciones, pero deberían tender a parecerse. Debería haber una tendencia a parecerse. Entonces, un poco esa es la idea, que nosotros vamos a simular con números aleatorios, entonces la evolución de un caso en particular es como si estuviéramos viendo que pasó un lunes. Pero yo quisiera en realidad saber cómo es la evolución, cuántas gaseosas se venden los lunes en realidad. Entonces, como que puedo generar las ventas de muchos lunes distintos y promediar. Y el promedio, bueno, habrá casos excepcionales donde vendo poco, casos excepcionales donde vendo mucho, y casos generales donde vendo cierta cantidad. Y no importa en qué orden se presentan, porque esto está saliendo aleatoriamente, entonces quizás un día se venden todas las gaseosas al principio y chau. Y puede ser cierto que ocurra, ¿sí? Si respetamos la distribución de probabilidad, podría ocurrir, digamos, porque en la realidad podría ocurrir que no venda casi nada, ¿sí? Y eso debería estar capturado en las distribuciones de probabilidad, entonces podría pasar que no venda nada. Entonces podría haber muchos resultados individuales de distintos lunes. Pero si yo simulo muchos lunes distintos, ¿sí? va a haber una concentración de resultados, ¿sí? Va a haber una concentración en el resultado alrededor de ciertos valores. Y eso es básicamente lo que queremos estudiar. Entonces, una única simulación en general no me va a estar diciendo nada, pero si yo puedo simular muchas veces lo mismo, después puedo calcular la media de esas simulaciones, y esa media sí podría ser representativa del fenómeno. ¿Vamos? Bien. Entonces, lo primero era saber que nosotros vamos a estar generando números pseudo aleatorios. Estos son algunos de los métodos, hay muchos más, ¿no? No entran en el programa, pero hay muchos métodos de generación. En general, el método congruencial mixto lo presentan en mucha literatura como el mejor, así que, bueno, fíjense que es bastante simple. Lo único, bueno, las características que deberían tener A y C, en general dice que deberían ser números primos muy grandes. ¿Sí? Por eso vieron que hay mucha investigación sobre cómo generar números primos, o estudiar características de los números primos. Bueno, son tan interesantes para los matemáticos, para la ciencia, digamos, para la industria, el tema de los números primos, porque tienen un impacto directo sobre, por ejemplo, cosas como esto, como los generadores de números aleatorios. Y ustedes dirán, ¿para qué? O sea, no todo el mundo tiene que simular. No, pero los números pseudo aleatorios, además de utilizarse para esto, se utilizan mucho en criptografía, por ejemplo. Entonces, hay, digamos, muchas aplicaciones para los números pseudo aleatorios, y particularmente, como uno de los mejores métodos se basa en el uso de números primos, bueno, ahí aparece que sean tan interesantes para la ciencia también. Fuera de otras aplicaciones que puedan tener que no conozco, pero sí sé que tienen una aplicación muy importante acá. Bien. Entonces, nosotros con estos
métodos congruenciales bien escapan, digamos, nosotros vemos una introducción en lo que es simulación, pero básicamente no todos los métodos, o sea, según qué parámetros usamos acá, la generación de números aleatorios va a ser mejor o peor, ¿sí? Porque ya hablamos de que la serie de números que vamos generando en algún momento empieza a repetirse. Porque claro, si yo con este método, cuando m vale 99, vale 100, yo genero números entre, o lo hago más fácil, si m vale 10, los números que puedo generar son entre 0 y 9, ¿sí? Y si el número que yo generé lo estoy usando como entrada de nuevo, acá para calcular de nuevo, y esto es una constante, esto es una constante, y esto es una constante, y lo único que varía es el número anterior que salió para generar el nuevo, ¿qué pasa? Si yo puedo generar números entre 0 y 9, porque el m es igual a 10, ¿sí? Entonces estoy generando números entre 0 y 9, si yo quiero generar 11 números, ¿sí? En el mejor de los casos, ¿sí? En el mejor de los casos, cuando yo, el generador me va a generar 10 números distintos, ¿sí? Como pasó en la clase pasada, que generamos 10 números distintos para un m de 10. Pero el número 11 necesariamente va a ser un número entre 0 y 9, y ya han salido todos los números entre 0 y 9. Entonces, cuando salga ese número repetido, ¿qué va a pasar? Que va a estar entrando un número que alguna vez ya había salido y ya había entrado. Y lógicamente esto, digamos, son constantes, entonces si entra un número repetido, lo que salga de esta operación va a ser lógicamente también repetido. Y el número que sale vuelve a entrar acá para generar el siguiente y me va a generar otro número repetido. Entonces, digamos que en algún momento se empiezan a repetir de nuevo toda la serie de números. Y eso, digamos, marca un poco el límite de hasta dónde puedo ir generando números con esto. Eso por un lado, ¿sí? Eso por un lado. Por el otro, una cosa que hay que considerar es que, por ejemplo, si yo acá pongo a igual a un número par, ponele 2. Y acá pongo otro número par, ponele 4. Cualquier número que haya puesto acá como semilla, o que sea algún número pseudo aleatorio anterior, multiplicado por 2 me va a dar un número par. Y si le sumo 4, necesariamente también va a ser par. Entonces ese generador va a estarme generando siempre números pares. Digamos, si acá esto es 10 o 100, va a estar generando números pares siempre. Lo cual deja de cumplir con, digamos, características deseables de números pseudo aleatorios, o en números aleatorios, digamos. Se supone que si son aleatorios no debería poder predecir, y si yo digo que va a ser par el número, bueno, ya estoy pudiendo predecir algo que estoy acertando, efectivamente, porque siempre van a ser pares. Entonces, o si la fórmula de alguna manera me empezara a generar números crecientes, ¿sí? El 1, el 5, el 10, el 15, así. Entonces, en ese caso, también no está cumpliendo con características deseables de un número aleatorio. Entonces hay ciertas pruebas que se le hacen, que no vamos a entrar en eso, ¿sí? Pero hay muchas pruebas que se deberían cubrir para poder decir que un generador anda bien. Nosotros principalmente acá en esta materia, como es introductorio a este tema, nos interesa que entiendan que los números aleatorios, digamos, no salen de un bolillero dentro de la computadora, sino que están saliendo de una fórmula de este tipo, ¿sí? Que bien parametrizada puede ser excelente, ¿sí? Puede generar una gran cantidad de números útiles, ¿sí? Pseudo aleatorios que no los pueda predecir, salvo que sepa los parámetros A, C y M, ¿sí? La semilla. Entonces, bueno, es algo útil. Y para que tengan presente qué es la semilla, qué diablo es la semilla, porque en general ustedes eso sí lo pueden llegar a tener que usar mucho en este tipo de herramienta y en muchas otras que van a usar en ingeniería, ¿sí? Porque es típico que hay ciertas cosas que dependen de la aleatoriedad, entonces van a tener algo de esto atrás y seguramente va a aparecer en algún lado el parámetro de semilla. Si alguien alguna vez estudia algo de ciencia de datos, va a ver que también es usual
setear la semilla, porque hay muchos elementos adentro de los modelos de ciencia de datos, de machine learning, de redes neuronales, que trabajan con números aleatorios, ¿sí? Que dependen de generar números aleatorios. Entonces, generar una semilla, ¿sí? O sea, indicar una semilla, hace que las pruebas que corramos distintas personas nos den los mismos resultados, y bueno, eso por lo menos a la hora de hacer una demo es útil porque sabemos qué es lo que podemos predecir qué es lo que va a ocurrir, digamos. Hacemos una prueba y sabemos que a partir de esas semillas se llega a este resultado, ¿sí? Después cambiamos la semilla, se llegará a algo parecido o muy distinto, bueno, eso según qué modelo, qué se está haciendo, pero lo importante es entender que la semilla va a ser la que va a definir toda la secuencia de números que sigan. Entonces, es usual tener presente ese concepto, porque después, digamos, cuando se usa alguna herramienta, les pueden preguntar por la semilla, que es simplemente poner una constante para que nos pongamos de acuerdo todos en la serie que se va a generar. Obvio, yo pongo la semilla y no sé cuál es la serie que se va a generar, pero sé que mientras tenga esa semilla, mientras ponga esa semilla, internamente la computadora va a ir generando los mismos números, en el mismo orden. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá? Gente. No, profe, está claro. Bueno, ahí vamos entonces a ver otros generadores, ya no de números pseudo aleatorios, sino que habíamos dicho que en un modelo de simulación, yo había comentado en la clase pasada que nosotros va a haber variables que las vamos a querer generar y que sean aleatorias, pero no de manera uniforme necesariamente, sino que respeten los parámetros de cierta distribución real. Por ejemplo, yo puedo tener un torno, alguna máquina herramienta que me genera piezas de determinado diámetro. Y tienen siempre alguna tolerancia, ¿no? Entonces yo, si se pasan de determinada tolerancia, las descarto, o si está dentro de cierto rango, bueno, las apruebo. Si se pasan de cierta tolerancia, las retrabajo, pero si se pasan demasiado de cierta tolerancia, ya las tengo que tirar, no las puedo usar. Entonces, ¿qué pasa? Yo quisiera saber cuánta plata, digamos, porque si la tiro, bueno, pierdo toda la plata, si la retrabajo tengo que pagar un adicional, y si la acepto, bueno, no tengo problema. Entonces, de golpe tengo un proceso que tiene ciertas características, me genera cierta variabilidad en la generación de esas piezas, y me están ofreciendo otro proceso distinto con otra máquina que tendría que pagar aparte, pero que tiene otra variabilidad, digamos, en la generación de piezas. O sea, genera las mismas piezas, pero de golpe la dispersión del error, digamos, es distinta, ¿sí? Entonces, ¿yo qué debería hacer? Debería tomar la primera máquina, empezar a medir muchas piezas, ¿sí? Empezar a medir muchas piezas, y armar un histograma. Ya habíamos hablado de eso, histogramas eran cosas como estas, ¿no? Donde yo empezaba a medir, ponerle que la pieza era de 70 milímetros, entonces veía que la mayoría estaban alrededor de 70 milímetros, empezaba como a tildar, ¿no? 70 una vez, 75 una vez, 65 una vez, 70 de nuevo, 70 de nuevo, 73, 69, y así voy marcando, y entonces hay una tendencia a que la mayoría de los casos aparecen cerca de 70, algunos casos aparecen con más diámetro, otros con menos, ¿sí? Entonces yo este estudio lo podría hacer simplemente midiendo las piezas que fui generando, diferentes lotes, digamos, sacar un muestreo, observar eso y armar el histograma. Entonces de acá yo podría decir, bueno, si tiene esta forma, podría suponer que es una distribución normal, calculo la media y la varianza de esa. O sea, yo tengo el listado de diámetros, o sea que puedo calcular la media de todos esos diámetros y la varianza, y diría, bueno, para resumir, ese equipo me genera piezas con una media de 71 milímetros y una varianza de, no sé, 2 milímetros, por ejemplo, ¿no?
podría ser que la formación de las piezas sea así, o sea, digamos, algo parecido a esto. Eso es algo que tengo que determinar, digamos, empíricamente, midiendo y viendo qué forma de histograma me generan los diámetros de las piezas. Una vez que yo saqué esa teoría de que, bueno, se distribuyen de forma normal, con media 71 y desviación o varianza 2, podría hacer pruebas para verificar si realmente esa hipótesis que estoy largando, de que las piezas se distribuyen en forma teórica, con una distribución normal de esas características, bueno, ese tipo de pruebas estadísticas existen, se llaman pruebas de bondad de ajuste. Ustedes tienen, por ejemplo, la prueba de chi cuadrado, la prueba de Kolmogorov-Smirnov, ¿sí? Prueba de SK o KS, que sirven para eso. Nosotros no entramos en ese tema, pero bueno, existen pruebas para verificar si existe, digamos, si se ajusta realmente lo observado con una distribución teórica que ustedes observan. La idea es que ustedes observan esa distribución teórica y dicen, bueno, tiene estas características mi serie, ¿no? mi fenómeno. Que en este caso es el diámetro de las piezas que genera una máquina. Entonces la idea es que después, o sea, yo sabiendo que la media es tanto y la varianza es tanto, no puedo resolver el problema en forma directa, o en algunos casos sí, pero si se complica un poco el problema, normalmente ya resolverlo analíticamente es muy difícil. Pero la idea es que ahí viene lo de la simulación. Ejemplo, yo podría generar un número de diámetro aleatorio, por ejemplo 75. Yo, por ejemplo, diría, si la pieza sale con más de 75, o sea, hasta 75 y hasta 65 la pieza vale, y la acepto como está. Si tiene un diámetro más grande, bueno, hay que retrabajarla para sacarle el excedente y que llegue a los parámetros normales, y me cuesta plata eso. Y si sale más chica, ya no la puedo retrabajar para hacerla más grande a la pieza, entonces la tengo que tirar. Y tiene un costo distinto. Entonces yo quisiera saber cuál es el promedio de plata que gasto por pieza. ¿Sí? Fabricar cada pieza me sale 100 pesos. Si tengo que retrabajarla, me sale 50 más. Obviamente que si la tiro, digamos, lo voy a considerar como un costo adicional de 100 pesos. ¿Sí? O lo voy a considerar como un costo un costo adicional de 100 pesos, porque voy a tener que reemplazar esa pieza. La tengo que tirar y volver a producir. Entonces la idea de esa simulación sería tan simple como decir, bueno, genero una pieza, que básicamente es generar un número, ¿sí? Que sea un diámetro creíble, que esté dentro de los márgenes de lo que podría ser un diámetro generado por la máquina, o sea, un número que fuera compatible con este fenómeno. Entonces, bueno, ponele que generamos un número y nos sale 80. Garrón. Computo los 100 pesos de costo, computo los 50 de tener que arreglarlo y listo. Genero otra pieza, sale 60. En caso, la tengo que tirar. Entonces, computo un costo extra de 100 más, además del costo de la pieza, 100 más por tener que reemplazarlo. Genero otra pieza, sale 70, excelente, está dentro del margen. Computo solamente los 100 pesos de costo de la pieza. Simulo otra pieza, me sale 71. Bueno, está dentro de los costos, de los márgenes. Entonces, computo otro costo de 100. Sale otra pieza, 70 de nuevo, porque lo natural sería que aparezca muchas veces 70, que aparezcan muchas veces piezas de 70, muchas veces, pero menos, piezas de 71, de 73, ¿sí? Y cada vez que, mientras más nos alejamos del 70, 71, más debería bajar la frecuencia con la que van apareciendo esas piezas, y lo mismo si vamos para el otro lado, o sea, piezas con menor diámetro deberían ser menos frecuentes que aparezcan. Entonces la idea es esa, matemáticamente poder generar piezas, ¿sí? Teóricas que respeten estas características, y por eso lo que tenemos que estudiar es cómo es la matemática para generar piezas, porque
Los números aleatorios, esos que estuvimos viendo con los métodos congruenciales, esos números pseudo aleatorios, en el mejor de los casos pueden generar algo así entre 0 y 99 o entre 0 y 1. Digamos. Están pensados para generar números, digamos, uniformemente distribuidos. O sea, que cada número tenga las mismas chances de salir. Pero, por ejemplo, en este caso yo no necesito que tengan las mismas chances de salir todos. Se supone que los valores cercanos a 70 deberían ser más probables, deberían tener más chances de salir, y valores de 80 deberían poder salir, pero menos. ¿Sí? Lo mismo con valores de 60. Y si esta fuera la distribución, significaría que valores bajos deberían salir muy frecuentemente y valores chicos valores grandes, perdón, deberían ser menos frecuentes. Pero yo no debería poder predecir cuándo aparece. No es que voy a generar un montón de números bajos, luego números medianos y al final números chiquitos. No es eso. O sea, yo tengo que poder generar números aleatorios, pero donde, digamos, no tengo que poder predecir cuál es el que va a generarse, pero debería respetarse que al final, si yo miro todos los números que se generaron, se respete que los números más chicos salieron mucho y los números más grandes salieron poquito. O acá, que los números cercanos a 70 salieron mucho y los números cercanos a los extremos salen menos. ¿Queda claro eso, chicos? En general vamos a estar trabajando con ese tipo de lógica, así que es muy importante que la entiendan. No sé si hay alguna pregunta. Me da miedo, no responde nadie, no sé si hay dudas generalizadas, si no me están dando bola, si están viendo el partido, si es que hay algún partido. Bueno, gracias. Entonces, seguimos. Entonces, hay muchas formas de generar, digamos, para generar fórmulas que o sea, porque el problema es que los números congruenciales, o los números pseudo aleatorios, van a, en el mejor de los casos, generar distribuciones uniformes entre 0 y 1, o entre 0 y m, digamos, o entre 0 y m menos 1, mejor dicho. Entonces, no necesariamente van a servirme para representar en forma directa los fenómenos que quiero medir en la naturaleza, o en el caso de la industria. Entonces yo necesito, la forma en que se va a trabajar es que yo voy a tener una forma de generar números con esta distribución, a la que yo le voy a poder indicar una media y una desviación estándar, y además le voy a mandar un número aleatorio, ¿sí? Un número pseudo aleatorio en realidad, que está dentro del ámbito de los números uniformes, entre 0 y 1, por ejemplo, pero me lo va a convertir a un número con esta distribución, la forma. O yo le voy a mandar una fórmula donde hay un parámetro que se llama lambda, ¿sí? Que define cómo es esta curva, y le voy a mandar un número pseudo aleatorio y me va a generar algún número entre este valor y este, ¿sí? Respetando esta distribución de probabilidades. Entonces esa es la idea, que nosotros vamos a meterle números pseudo aleatorios que tienen distribución uniforme entre 0 y 1 a fórmulas que me generan este tipo de variables. A este tipo de variables les llamamos variables continuas, ¿sí? Y básicamente vamos a ver diferentes casos para generar, hay muchas más fórmulas de las que vamos a ver, ¿sí? Pero vamos a ver las más importantes, por lo menos algunas de las más importantes. Entonces, hay muchas formas de hacer esta magia. Una, antes de ir, me gustaría mostrarles directamente en la planilla, ¿sí? Por ejemplo, el generador de variable continua con distribución uniforme tiene esta fórmula, ¿no?
esta es la fórmula donde A es el número más chico que se puede generar, B es el número más grande, ¿sí? Y fíjense que la fórmula simplemente dice A más el número aleatorio, ¿sí? Que en nuestro caso va a ser un número pseudo aleatorio, que va a estar entre 0 y 1, multiplicado por B menos A. Entonces, con esta fórmula, nosotros ya generamos un conjunto de números, ¿sí? Acá en realidad está copiada, acá puse el parámetro A, B, y ustedes acá podrían, por ejemplo, poner 50, ¿sí? Y fíjense que en el histograma, bueno, acá le voy a poner un número más grande, ¿sí? O acá medio que estoy forzando esta versión de Excel no trae para hacer histograma, entonces esto fue un poco de programación con Excel para poder generar el histograma, ¿no? Bin sería la cantidad de clases que tendría, ¿sí? Entonces, fíjense que entre 40 y 45 no me aparece ninguna, porque claro, yo le puse que A, o sea que los números generados para esta distribución uniforme sean entre 50 y 100. Entonces lo que se esperaría es que me genere números entre 50 y 100, ¿sí? Fíjense que no, o sea, acá es entre 95 y 100,5, ¿sí? Y acá ya no me genera números, ¿sí? Y bueno, acá me generó poquito porque esto, como les digo, es aleatorio. A ver si yo acá pongo un valor, ¿ven? También acá, ¿por qué me aparece chiquito esto? Porque seguramente, fíjense, como acá arranca de antes, o sea, acá es 51, llega de 45 a 51. Entonces son prácticamente, bueno, acá serían 4,5, 5,5 es el ancho, ¿sí? De cada clase. Y acá recién el último valor es el que realmente está dentro del rango. Por eso es que esta barra siempre aparece chiquita, pero, por ejemplo, si yo pusiera que genere entre 50, que es el mínimo, ahí es como que ordena acá los valores y están mejor distribuidos. Y bueno, fíjense que en general, y son números aleatorios, entonces nunca va a ser perfecta esa línea y siempre va a depender en general de la cantidad de números que voy generando. Acá está el número aleatorio, lo estoy generando directamente con la función rand que trae Excel, que genera un número entre 0 y 1, ¿sí? con el método que trae el programado de Excel, y el número que está al lado es simplemente la implementación de esta fórmula. O sea, fíjense que es A más el número aleatorio por B menos A. Ya lo vamos a hacer, ¿sí? Pero por lo pronto quiero que vean, digamos, cuál es el resultado. Entonces, ¿cuál es la idea? Si ustedes tuvieran un fenómeno, por ejemplo, la cantidad de producto, ¿sí? La cantidad de kilos que se lleva, de kilos de pintura que se lleva cada cliente, ¿sí? Una distribuidora, es un número que está entre 50 y 100. ¿Sí? Es un número que está entre 50 y 100. Entonces, nosotros podríamos estar simulando diferentes cantidades. Entonces diríamos, llegó el primer cliente y nos pidió 66 kilos de pintura. ¿Sí? Pintura en polvo, estoy diciendo. Llegó el siguiente y se lleva 85,52. Llega el siguiente y se lleva 67, y así. ¿Ven? Y todos los valores están respetando que están entre 50 y 100.
Entonces, la idea es que si ustedes tienen algún fenómeno que más o menos se distribuye de manera normal, ¿sí? Por ejemplo, ustedes tienen que simular un dado. Entonces, perdón, dije normal, que se distribuye de manera uniforme para la hora. Acá, por ejemplo, voy a poner una simulación de un dado. Entonces ustedes pueden jugar, ¿sí?, a tirar el dado, y es un número entre 1 y 6. Acá el problema es que como es una variable continua, ¿sí?, como una generación de variable continua, en realidad este dado no es un buen generador para generarme un dado, porque me va a generar valores con decimales que no debería, ¿sí? Entonces, para simular un dado hay métodos mejores que ya vamos a ver. Porque un dado debería generarse con valores, digamos, puede salir el 1 o puede salir el 2, no puede salir el 1,5. Y este generador, como es un generador de variable continua, sí me puede generar el 1,5, el 1,51, ¿de acuerdo? Pero la idea es que este generador, digamos, me permite, para distribuciones uniformes, para variables que tienen una distribución uniforme, me permite generar valores, digamos, de forma aleatoria, porque fíjense que el primer, vuelvo al ejemplo anterior, 50 y 100, ¿sí? Y acá el mínimo, para graficar, le voy a poner 40, 110, y acá le voy a poner 12. Bueno. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, si acá yo observo el primer número generado, era número entre 50 y 100, me salió 54,82, el siguiente número es 93,24, nada que ver. Y el siguiente es uno cercano, ¿sí? Y el siguiente también es cercano, y el siguiente también, pero el siguiente ya se aleja, el siguiente vuelve a ser cercano al extremo, digamos, derecho, pero después se aleja hacia el otro extremo. Acá me salió, o sea, si ustedes observan los números, es impredecible qué número va a salir, pero siempre se está respetando que son números entre 50 y 100. ¿Queda claro, chicos? Después tengo otro generador, que es el generador con distribución exponencial, que tiene esta forma, ¿sí? Entonces yo puedo decir, mirá, si llevo esta fórmula al Excel, ¿sí?, que es 1 sobre lambda, que este lambda sería, 1 sobre lambda sería como la media, ¿no? Ya voy a hablar más en detalle de esto, pero sería, si tengo un fenómeno, por ejemplo, de gente que llega a determinado lugar, por ejemplo, un puesto de peaje, entonces si yo tomo el tiempo que tarda, llega un auto, y empiezo a tomar el tiempo que va a tardar en llegar el próximo auto, y cuando llega, vuelvo a tomar el tiempo que tarda en llegar el próximo auto, ¿sí? En general va a tener esta forma, la distribución de frecuencia. La mayoría de los autos llegan cada poquito tiempo. Después puede pasar que se demoren un poco más, o sea, que pase un rato más entre un auto. O sea, inicialmente uno tendería a pensar que llegan muy seguido, pero a veces pasa que se demoran un rato más, ¿sí? Y eso es frecuente también, que pase un rato más largo. O sea, acá, entre 0 y 1 minuto, digamos, la mayoría de los autos, ¿sí?, la demora que hay entre un auto y otro, ponele, está entre 0 y 1 minuto, para la mayoría de los casos. Después, es frecuente que se demoren entre 1 y 2 minutos, quiere decir que llegó un auto y 1 minuto y medio después llegó el siguiente, ¿no? Y después es menos frecuente aún que se demoren entre 2 y 3 minutos, que tengan que esperar entre 2 y 3 minutos para que llegue el próximo auto, ¿sí? Y después estos tiempos son posibles, pero son improbables, cada vez menos probable que aparezcan. Entonces, con este generador, con esta fórmula, si yo tengo un montón de números aleatorios, ¿sí?, números pseudo aleatorios, entre 0 y 1,
¿sí? Fíjense, 0,42, 0,56, 0,88. Todos estos podrían ser los números que salen de un generador congruencial mixto, ¿sí? Dividido m. Y entonces si veo acá, a partir de cada uno de estos números random, o sea, para la misma media, yo digo, porque en el puesto de peaje yo tomo la media de todos esos valores, ¿sí? Me puse a medir cada cuánto llegaban los autos, fui tomando el registro, calculé la media de eso, ese valor es 1 sobre lambda. Entonces, reemplazo ahí 1 sobre lambda por esa media, y después el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Con esta fórmula, llevada acá, para cada número aleatorio, ¿sí? Para cada uno de estos números aleatorios, fui generando un número que también es aleatorio, pero que responde a esta distribución de probabilidad. Estos, si yo los miro, ¿sí? Los números random, todos estos son números entre 0 y 1, y son uniformes, o sea, todos tenían la misma probabilidad de aparecer. Sin embargo, si empiezo a mirar acá, la mayoría de los números empieza con 0, algo. ¿Por qué? Porque lo más frecuente, ¿sí? Lo más probable es que el número esté entre 0 y 1. Un poco menos frecuente, un poco menos probable es que salga entre 1 y 2 minutos. Entonces, fíjense, salió acá un poquito más de 1 minuto, 1 minuto y medio, 4 minutos, 2,4. Acá 0, menos de 1 minuto, menos de 1 minuto, menos de 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos y pico, 8 minutos, ¿ven? O sea, fíjense que acá se vuelve a repetir que aparece un 8. ¿De acuerdo? Es re poco probable que aparezca esto. Entonces fíjense que apareció 2 veces nomás en lo que va de la pantalla, pero números que empiezan con 0, hay un montón, porque es lo más probable. ¿Queda claro, chicos? Después tengo el generador de distribución normal, ¿sí? Que bueno, acá está el histograma para estos números generados, pero fíjense que yo, por ejemplo, pongo media 70, digamos un número, por ejemplo, qué sé yo, 50, ¿sí? Y que la desviación estándar es 2. ¿No? Acá, bueno, tendría que acá podría poner que el límite mínimo, o sea, acá el problema es que voy a reemplazar un poco la escala para que se vea mejor, y fíjense, ¿sí? Esto controla un poco el gráfico, de dónde empieza, dónde termina, cuántas divisiones tiene, ¿sí? No estoy cambiando nada de la generación del número aleatorio. Fíjense que acá estoy diciendo, generame números con media 50 y desviación estándar 2, y si miro el más frecuente son números entre 49,5 y 51. ¿De acuerdo? Y después los otros aparecen, pero son menos frecuentes, ¿sí? Y fíjense que como acá la desviación estándar es chiquita, ¿sí? Eso está un poco cerrado. Fíjense qué pasa cuando yo la duplico, en vez de 2 le pongo 4. Sigue teniendo media entre 49,5 y 51, ¿sí? Pero ahora fíjense que, como le puse una desviación estándar más grande, existe la posibilidad de que aparezcan números más chicos, o sea, aumenta la probabilidad de que aparezcan números mucho más chicos y números mucho más grandes, ¿no? Y si acá le pongo, no sé, 6, ¿de acuerdo? Más se agranda, digamos, la campana, pero fíjense que la media sigue estando más o menos acá al medio, ¿sí? Alrededor de 50. ¿De acuerdo? Acá el efecto de los números aleatorios hace que aparezcan puntas raras y cosas de este estilo, pero bueno, justamente son números aleatorios, entonces no me debería parecer perfecto, lo que sí, digamos, mientras más grande sea la cantidad de números aleatorios que estoy usando, más se debería
mejor definida quedaría, digamos, como la probabilidad, como la distribución de probabilidad teórica. O sea, acá si yo genero 10 números, no se va a aparecer una distribución normal o va a aparecer muy poco. Si yo genero 100 números, va a empezar a aparecerse, y si genero 1000 números, van a aparecerse aún más, ¿de acuerdo? Voy a dejar como estaba, creo que era 70 y ya creo que era 2. Y bueno, acá era, no me acuerdo, ya creo que era 150. Ah, lo rompí. Ah, no, porque le estoy diciendo que la media sea 70. Entonces, claro, estoy empezando desde 80, no lo voy a ver. Ahí está. Y entonces, entre 60 y ponerle 80. ¿Ven? Ahí se ve. Siempre estoy mostrando los mismos números, solo que estoy manejando desde dónde empieza a mostrar y dónde termina. Nada más. O sea, cómo va agrupando esas observaciones. Fíjense que acá me está diciendo, o sea, en el rango, por ejemplo, entre 70 y 71, aparecieron 200 de los casos. Yo creo que estaba generando 1000 casos, ¿no? Entonces sí, son 1000 casos. Entonces, 200 de los 1000 casos me aparecieron entre el 70 y el 71. 179 aparecen un poquito antes, y un poquito después, entre 71 y 72, me aparecen 158. Y así. Entonces, ven, cerca de la media hay mayor frecuencia de números que aparecieron generados. Entonces yo acá, estos son números aleatorios, en realidad, pero que tienen esta forma. Si yo observo, salió el 70, el 69, 70, 70 de nuevo, 68, 71, ¿ven? Aparece muy frecuentemente un número cerca de 70, ¿sí? Y bueno, acá también la varianza esta la voy a aumentar para que se disperse un poco más. Fíjense que cerca de 70 aparecen muchos números, pero hay números que se alejan un poco, ¿sí? Y la idea es que, bueno, esto es simplemente aplicando fórmulas. En este caso, esta es la fórmula con la que le estamos generando. Ya vamos a ver cómo funciona la fórmula, pero en principio yo quiero que vean cuál es la idea. Que si ahora ustedes le dicen, vamos a simular un torno que me genera piezas de diámetro de 50 y, no sé, desviación estándar de 3, ¿sí? Entonces yo digo, bueno, genero la primera pieza, me salió de 66. Bueno, habíamos dicho entre 65 y 75 la aceptamos. Entonces, a esa pieza le implica un costo. Generamos la siguiente pieza, salió también de 66, salió dentro del rango, bueno, cierto costo. Esta cayó también dentro del rango, bueno, cierto, el mismo costo. Esta también. Y está bien, porque lo más frecuente es que caigan dentro del rango, ¿de acuerdo? Entonces la mayoría de las piezas están cayendo dentro del rango, ¿sí? Y entonces me están costando 100 pesos nomás, que era el precio de fabricación. Pero ¿qué pasa? En algún momento apareció una pieza, era poco probable, pero apareció la pieza que mide más de 75. Entonces esta, además de costarme 100, me cuesta 50 del retrabajo. Entonces yo podría ir sumando acá al lado, ¿sí? Cuánto me costó cada pieza, y acá, en vez de sumar 100, sumo 150. Esta cayó dentro del rango, pero esta cayó por debajo del rango, ¿sí? Y cuando caían por debajo de 65, decía, no, esas piezas las tengo que tirar, y entonces me cuestan 200 en realidad, porque tengo que reemplazarlo. Entonces yo podría ir acumulando acá el costo, y cuando llego a esta pieza digo, esta me salió 200 porque estaba por debajo de 65. Y fíjense que ahí nomás al toque aparece otra que también está por debajo. ¿De acuerdo? O sea, esto es aleatorio.
pero es aleatorio con elegancia, digamos, porque no es aleatorio entre 0 y 1 uniforme, sino que es aleatorio, pero con las características de la variable que estoy simulando. En el torno era probable, o sea, yo no puedo predecir, si me salió una pieza mala, la siguiente capaz que también me sale mala, ¿sí? O capaz que tarda 100 piezas en aparecerme la mala. Lo que sé es que en general se distribuyen de esta manera las piezas. Entonces, entre cierto rango, yo tengo las piezas, ¿sí? Con cierta media, ¿sí? Y bueno, y hay gran probabilidad de que caigan acá adentro las piezas que yo genere, ¿sí? Y las piezas que en la práctica fabricaría. Pero hay cierta probabilidad de que se vayan por arriba o por abajo, y esto me está respetando todas esas probabilidades. Entonces, si yo voy sumando acá los costos relativos a esas piezas que están respetando cómo eventualmente podría ocurrir que salgan las piezas, si calculo después el promedio, ¿sí? de todo ese costo, sacaría cuánto me sale en promedio la pieza, que sería más de 100 pesos, porque digamos, estaría promediando no solo la pieza el costo de fabricación de la pieza, sino el costo de reemplazo y el costo de retrabajo. Entonces, el promedio de todos esos costos que iría computando acá al lado, me estaría indicando cuánto es lo que realmente me está saliendo cada pieza que sale del taller. ¿De acuerdo? Si yo lo tuviera que calcular de acá, probablemente sería mucho más complejo. O de mínima tendría que saber mucho más de estadística, ¿sí? Porque tendría que calcular la integral acá, esta parte multiplicarla, después la integral de esto y la integral de esto. Pero si además yo lo complico el problema, ¿sí? Como que, por ejemplo, la pieza de reemplazo puede salir mala también. Si yo lo complico así, analíticamente es muy difícil o quizás no se puede resolver con fórmula, pero acá simplemente, digamos, en la simulación es bastante sencillo adaptarse a eso. Entonces, esa es la versatilidad que tiene, digamos, la simulación, y es precisamente porque resulta bastante útil, digamos, para analizar este tipo de problemas. ¿Alguna duda, chicos? ¿Duda, consulta, aclaración? Por favor, si hay alguna duda, coméntenla. Sí, Francisco. El K es igual a 12, ¿qué significa en realidad? ¿Podés repetir porque se escucha re bajito? No sé, no te entiendo bien qué me estás diciendo. Se escucha bajo. El K igual a 12, digo, ¿qué significa? Ah, eso lo voy a explicar ahora. Pero quería que vean, porque ahora vamos a entrar a ver algo de matemática y quería que entiendan a qué es a lo que apuntamos. Si se entendió el ejemplo este que dije del diámetro de las piezas, después tiene sentido lo que vamos a hablar de matemática, ¿sí? Pero lo importante es que entiendan que de números aleatorios con distribución entre 0 y 1, que salen de los exponenciales mixtos, yo en este caso, aplicando esta matemática, estas fórmulas, estoy generando números con media de 70 y desviación estándar 3 y distribución normal. ¿Sí? Estas fórmulas me permiten transformar números aleatorios a números que tengan esta forma. ¿Sí? Y esta fórmula me permite convertir números aleatorios entre 0 y 1 uniformes a números que tengan esta forma. Y esta otra fórmula me permite transformar números aleatorios entre 0 y 1 a números que estén entre A y B y tengan distribución uniforme. Y hay otras fórmulas más que no vamos a ver, pero en general lo que quiero que entiendan es que lo que vemos con los generadores de variable continua es precisamente fórmulas que me hacen una transformación de un número aleatorio entre 0 y 1 y uniforme a números que responden a una distribución de probabilidad determinada, ¿sí? Y que bueno, eso es muy útil porque si yo puedo medir un fenómeno y me doy cuenta que responde a esta distribución, ¿sí? Con la media que sea y la desviación estándar que sea, que eso ya saben cómo calcularlo, bueno, después lo puedo simular, porque tengo la fórmula, entonces después puedo generar piezas aleatoriamente, pero que respondan a la misma distribución. ¿Quedó claro?
El 12S ya vamos a hablar de por qué sale, pero bueno, básicamente porque estamos generando 12 números acá y la fórmula, bueno, ya voy a entrar un poco más en detalle de eso. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda hasta acá? Sería muy importante que si hay alguna duda, si no se ha entendido algo, me digan ahora, porque después sí vamos a entrar en una parte matemática bastante densa. Es simple, pero a esta hora. Entonces me gustaría saber que entienden esta parte, porque después es la que vamos a aplicar, digamos. Sé que no les he explicado cómo calculé acá la fórmula, simplemente les digo, estoy usando números aleatorios y aplico esta fórmula que me hace la transformación, hace la magia. Y acá también. Esta fórmula hace la magia. Entonces, dado una media que yo quiero trabajar, listo, me genera una distribución con esa media. ¿Sí? Pero se entiende que estos números aleatorios, o sea, estos números son aleatorios, solo que responden a una distribución de probabilidad. O sea, es más frecuente que salgan estos números bajos y es menos frecuente que salgan estos, pero no sé el próximo si va a ser alto o bajo. Sé que van a salir más números bajos y sé que van a salir poquitos números altos, pero no sé en qué orden. Van a ir saliendo, ¿sí? Y se van a ir respetando estas probabilidades, digamos, estas distribuciones, ¿sí? Se va a respetar que la media va a tender a 2. ¿Sí? Como acá se respetaba que la media tendría a 70, ¿sí? Si yo tomo todos estos números, miren, estos son todos los números generados. Maldición. Generados, ¿no? Y si yo vengo acá y le pongo promedio, fíjense que me da 69,97, o sea, el promedio de todos los números generados tiende a 70, es muy parecido a 70. ¿De acuerdo? O sea, se respeta eso de que los números deberían salir con una distribución normal de media 70. Bueno, chicos, ¿quedó claro esto? Por favor, necesito saber si se ha comprendido, porque no quiero avanzar sobre el otro tema si han quedado dudas acá. ¿Hace falta que les vendría bien que repita algo de lo que he estado explicando? Bien, gracias. ¿Alguien más que por ahí considere que hay algún tema que le gustaría? Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona esta magia, digamos, de fórmulas que hacen esa transformación. Entonces tenemos el método de la transformada inversa. El método de la transformada inversa, hay, a ver, diferentes enfoques de cómo generar estas fórmulas que me generan variables aleatorias, ¿no? Hay diferentes enfoques. Uno de esos enfoques, digamos, es el método de la transformada inversa, que sirve para muchas de las fórmulas, digamos, de las distribuciones de probabilidad. En este caso, nosotros, para una distribución exponencial negativa, ¿sí?, que tiene esta forma, ¿sí?, la idea es que nosotros con el número pseudo aleatorio, ¿sí?, tiene esta distribución entre 0 y 1.
Entonces, si nosotros tenemos un número aleatorio entre 0 y 1, ¿sí? No tiene esta forma claramente, pero es lo que vamos a usar como entrada. Entonces, generamos un número entre 0 y 1, ¿sí? Con algún método congruencial, por ejemplo. En realidad, digámoslo, en los parciales le vamos a dar nosotros los números aleatorios, normalmente, salvo que queramos que ustedes prueben un método congruencial, pero si no, normalmente le damos nosotros la lista de números aleatorios. Entonces, a partir de un número aleatorio, ¿sí? Entre 0 y 1, la idea es que, bueno, ustedes en la práctica, en el parcial, tienen que aplicar la fórmula nomás. Yo les estoy explicando de dónde sale la fórmula ahora. A partir de un número aleatorio entre 0 y 1, se adopta ese número como si fuera una probabilidad. ¿Sí? Como si fuera una probabilidad, porque las probabilidades saben que están entre 0 y 1. Entonces, en realidad no como la probabilidad, sino como la probabilidad acumulada. Entonces, fíjense, esta es la fórmula de la probabilidad, que dice, es más probable un número bajo que un número alto. Si yo calculara la probabilidad acumulada, ¿cómo es? Esto para el primer valor, ¿sí? Esto más esto para el segundo. Cuando llego acá, en realidad tengo esto más esto, más esto, más esto. Por eso es que la curva para la probabilidad acumulada va subiendo, ¿no? Entonces yo lo que digo es, tomo un número aleatorio, ese número aleatorio, como esta es la probabilidad acumulada, lógicamente va subiendo desde 0 hasta 1, porque si la superficie esta entera vale 1, porque es, digamos, una distribución de probabilidad. Entonces, esto tiene cierta probabilidad, esto tiene otra, y entre todas, como están referidas al mismo fenómeno, suman 1, ¿no? O sea, es como en una moneda que ustedes dicen que caiga de una cara tiene 0,50 y que caiga del otro lado tiene 0,50. Ahí tienen dos posibilidades nomás. Acá, como es un valor entre esto y esto, ¿sí? Las probabilidades también, cada uno de esos valores tiene una probabilidad específica. Mientras más chico es el número, es más probable. Y si yo las voy sumando, ¿sí? A medida que voy sumando más, la probabilidad acumulada va creciendo. La superficie completa tiene que sumar 1. Por eso es que la probabilidad acumulada, ¿sí? Termina valiendo un número entre 0 y 1. ¿Sí? Llega desde el 0 hasta el 1. Entonces, yo genero un número entre 0 y 1. Este sería el número aleatorio. Y la idea es que busque a cuál valor de x correspondía, ¿sí? Ese número entre 0 y 1. O sea, sé que la probabilidad acumulada es un número entre 0 y 1, el número aleatorio es entre 0 y 1, entonces digo, genero un número y voy a decir, ese número es el que corresponde a la probabilidad acumulada. Calculo la transformada, la inversa de eso, o sea, digamos, en vez de decir, digamos, cuál es el valor de probabilidad acumulada, digo, ¿para qué x se logra ese valor de acumulada? Y ese valor de x sería el número que correspondería acá. ¿De acuerdo? Porque sería como decir, bueno, si salió justo, tiro un número aleatorio entre 0 y 1 y me sale 0,50. Bueno, 0,50 le va a corresponder un valor de x. Ese valor de x lo voy a buscar luego acá. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir, ese valor de x que sumaba 0,50 sería esto, más esto, más esto, más esto, hasta que llegue a 0,50 esa superficie. ¿Sí? Va a corresponder a algún valor x para la variable que estoy midiendo. Entonces es bastante sencillo después porque, o sea, la idea conceptualmente es esa, o sea, de la función de probabilidad paso a la acumulada, genero un número aleatorio, ese número aleatorio es la acumulada, la idea es buscar para qué valor de x se obtiene esa acumulada, y ese es el valor de x que voy a tirar como variable aleatoria. Entonces, ¿qué está fallando? Dada una función f, dada f, una función de probabilidad acumulada de la distribución exponencial, esta es la fórmula estadística. Todo esto es teórico, ¿no? O sea, es de dónde sale la fórmula a la que llegamos al final. O sea, la función de probabilidad acumulada es esta, ¿no? Entonces yo digo, bueno,
Acá esto de lambda, ¿sí? es el parámetro estadístico de la función exponencial. ¿De acuerdo? Lambda. Así como en la distribución normal es la media y la varianza, en una distribución exponencial es lambda. Entonces, esta fórmula, según cuál es el lambda, ¿sí? Es que esto tarda más en llegar a 1, o sea, esto es más alargado, más así, o sea, es como la media y la varianza juntos, este parámetro. Entonces, esta es la fórmula general para la acumulada. Entonces lo que hacemos va a ser despejar, entonces, este término, que es la acumulada total, la paso acá, pasa restando, este término que estaba restando acá, lo paso acá, ¿sí? Se pierde el negativo. Después acá yo lo que quiero despejar es esta x, ¿no? Entonces después calculo el logaritmo natural a ambos miembros. Entonces fíjense, de este lado me queda el logaritmo natural de esto, y acá el logaritmo natural de e elevado a algo, es como que acá lo puedo reemplazar por menos lambda, o sea, en realidad este término, ¿sí? Lo puedo bajar, y me queda el logaritmo natural de e. ¿De acuerdo? Este logaritmo natural de e sabemos que es 1, entonces se tacha y me queda menos lambda por x de este lado, y el logaritmo natural de todo esto del otro lado. Y de acá simplemente paso este menos lambda, dividiendo para el otro lado, y me queda la fórmula que es la que estaba usando en el Excel. Entonces esta fórmula, ¿sí? Es la que para un lambda determinado, ¿sí? Y un número de probabilidad acumulada, ¿sí? Me dice cuál es el valor de x. Entonces yo ahora el valor de probabilidad acumulada va a ser tiro un número aleatorio. Como es un número entre 0 y 1, sé que corresponde a una probabilidad acumulada, porque la probabilidad también acumulada va a variar de 0 a 1, y esta transformada inversa lo que va a decir es, bueno, acá o sea, el número aleatorio, ¿sí? Para un valor de probabilidad determinada, me va a decir cuál es el valor de x al que le correspondería ese valor de probabilidad acumulada, y entonces esto, cuando lo empiezo a usar, me genera números x, ¿sí? Que van a respetar esta distribución de probabilidad. Entonces acá tenemos un ejemplo, ¿sí? Supongamos que una variable aleatoria x, el número de clientes que llegan a una cabina tiene una distribución de media 1 sobre lambda igual a 2 minutos. Esto quiere decir que cada 2 minutos llega un cliente, esa sería la media, ¿no? Pero nunca se cumple rigurosamente, o sea, muchas veces llegan antes, digamos, de los 2 minutos, y muchas veces llegan después, pero justamente como es distribución exponencial negativa, muchas veces llegan antes, y cada tanto llegan mucho después, y bueno, el promedio me da 2. Entonces, cuando a ustedes les dan el promedio, se refieren a 1 sobre lambda, entonces acá es simplemente reemplazar 1 sobre lambda por el 2, o sea, reemplazan la media, ahí. Y el número aleatorio, ¿sí? Acá se los dan, le dicen usar el 0,73 y el 0,28, entonces los reemplazan acá en la fórmula, y listo, el primer número les da 2,618, y el segundo número les da 0,657. ¿Quedó claro, chicos? Si lo llevamos al Excel, por ejemplo, acá lo borré para la media era 2. Entonces yo acá, simplemente, acá tengo un listado de números aleatorios, ¿no? Todos estos son números aleatorios entre 0 y 1. Ya los tengo ahí. Voy a escribir acá está la fórmula, ¿no? Entonces simplemente voy a usar la fórmula, que es igual a menos 1 sobre lambda, la media, ¿sí? Por el logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio del que estoy hablando, ¿sí?
Acá una característica de la función esta random es que cada vez que alguien toca la planilla, que le doy enter a algo, vuelve a ejecutar todos los random, entonces me los cambia. Por eso es que se refrescan todos, pero no importa. Acá como esto, cuando lo empiece a copiar abajo, quiero que siempre apunte esa celda, entonces la voy a anclar. ¿Okay? Y ahora, fíjense que lo copio para abajo, y simplemente usé la fórmula que teníamos ahí en esta fórmula, que es la misma que teníamos acá en PowerPoint, ¿no? O sea, esta fórmula, en este caso nos están diciendo que la media es de 2 minutos, ¿sí? Cuando hablamos de la media en distribución exponencial es 1 sobre lambda, y bueno, acá tenemos todos los números generados que, si observamos, responden a esta distribución, ¿no? O sea, yo puedo ver que la mayoría son números entre 0 y 1, es muy frecuente que aparezcan números entre 1 y 2, un poco menos frecuente que aparezcan entre 2 y 3, y a medida que se va haciendo más grande el número, es menos frecuente. Si yo empiezo a mirarlos acá, fíjense, la mayoría son números que empiezan con 0 o que empiezan con 1, ¿de acuerdo? Porque son estos de acá, los que son muy probables. No sé en qué orden aparece, fíjense, el primero es re bajito y el segundo es re grande. Este es casi 4, es un número que cayó por acá. O sea, el primero cayó acá y el segundo cayó acá. El siguiente cayó acá, el siguiente, miren, salió 6, es un número re improbable. El siguiente cayó acá, el siguiente cayó acá, el siguiente cayó acá, el siguiente cayó acá, 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 acá. Este cayó por acá, ¿sí? ¿Ven? Entonces se va respetando el hecho de que hay números que tienden a salir más, o sea, rangos que tienden a salir más, otros que tienden a salir un poco menos, pero mucho, y rangos que salen muy poquito. Y salen en algún orden aleatorio, no puedo predecir en qué orden van a salir. Y simplemente estoy usando números aleatorios entre 0 y 1 como entrada a esta fórmula, ¿sí? Que me está generando números con esta distribución en particular. Si yo cambio la media y le meto, no sé, 4, cambia eso. ¿Sí? Acá, bueno, justo le estoy diciendo que el máximo sea este, pero... ¿Queda claro, chicos? Sí, profe. Bueno, la siguiente es la distribución de variable continua con distribución uniforme. Este me genera números entre A y B, ¿sí? Entonces, bueno, la idea es justamente utilizar, fíjense, la idea es que todos tengan la misma probabilidad de ocurrir, ¿sí? En los números entre A y B, ¿sí? A diferencia de los métodos congruenciales que generan números entre 0 y 1 o entre 0 y m-1, acá yo quiero generar entre A y B, ¿no? Entonces, la idea es que si este es el rango, la probabilidad de cualquiera de ellos, como debe ser la misma, es 1 sobre B menos A. ¿De acuerdo? O sea, si por ejemplo esto es, esto es 10 y esto es 20, ¿no? Entonces, lo discreticemos, lo hagamos, olvidémonos que estamos en variable continua, supongamos que son números enteros, ¿no? Entonces esto es 10 y esto es 20. La diferencia, B menos A, es 10. Entonces, la probabilidad para cualquiera de esos 10 números que hay entre 10 y 20, ¿sí? Sería de 1 dividido 20 menos 10. ¿De acuerdo? Lo cual tiene sentido. A ver, se los digo de otra manera. Si esto fuera un dado, ustedes tendrían el 1 al 6, ¿no? Entonces, bueno, con esto estarían calculando, digamos, no es riguroso así porque esta es una variable continua, ¿no? Entonces no es tal cual como pero para que ustedes se imaginen, si tienen números del 1 al 6 porque es un dado, ¿sí?
cada número, ¿sí?, se está repartiendo de la misma manera la probabilidad total. La probabilidad total es 1. Entonces, cada posible número que puede salir se está quedando con una parte igual. Entonces, por eso se divide la probabilidad total sobre los posibles valores que hay dentro del rango. Y eso me da qué probabilidad tiene cualquier valor puntual de aparecer. Entonces, la idea es que acá, dado que puede empezar desde A, no desde 0, ¿sí?, yo puedo calcular la forma de calcularlo, ¿sí?, podría ser igualar al número random, ¿sí?, con la acumulada, que sería x menos a, o sea, en realidad sería x menos a sobre b menos a. Entonces acá pasamos este b menos a para el otro lado, me queda random por b menos a, más a. ¿Sí? Y esta es la forma en que queda el generador de número de variable continua con distribución uniforme. Una forma fácil de verlo es, si esto es la probabilidad que tienen, ¿sí?, y el número random es entre 0 y 1, si me sale el 1, o sea, empieza desde A, porque ningún número que genere esta variable debería estar por debajo de A. Entonces, empieza con A más algo. Si sale 0, voy a estar anulando esto. O sea, si el número aleatorio es 0, voy a estar anulando esto, y el número más chico que puede salir es A. Si sale el número más grande, es 1, ¿sí?, le voy a estar sumando la diferencia a esta. Entonces, si ponerle esto era 10 y esto era 20, ¿sí?, la diferencia es 10, entonces a A le voy a estar sumando la diferencia, que serían esos otros 10. Entonces, si este vale 1, me estaría dando el número más grande, B. Y si ponerle esto fuera 0,50, sería este número más 0,50 por el rango este. Entonces, la mitad del rango sería esto. Fíjense que como, digamos, esto va funcionando. Si acá me saliera 0,80, sería este número más el 80% del rango, ¿sí? Entonces me saldría este número acá, X, y así. Entonces vean que es bastante sencillo de recordar acá el generador de variable continua, ¿sí?, con distribución uniforme. Y ahora sí vemos el generador de variable continua con distribución normal. Con este vamos a terminar la clase. Estamos un poquito pasados, pero es importante que cerremos este tema, chicos, así que voy a pedir que tengan un poco de paciencia, así cerramos este tema. Ya en la próxima clase ya estamos resolviendo problemas de simulación. Generador con variable con distribución normal se basa en el teorema central del límite. Voy a repasar el teorema central del límite para que entiendan a qué vamos. El teorema central del límite dice, si yo sumo, yo tengo un conjunto de variables aleatorias, ¿no? Por ejemplo, tengo un número de 100 variables aleatorias, dependientes entre sí, y las sumo, ¿sí?, y sumo eso, me va a dar un número. Si yo sumo muchas veces esas variables aleatorias, obviamente me van a ir dando números distintos, y voy guardando cada resultado de la suma, la forma de la distribución de la suma va a ser una distribución normal. ¿De acuerdo? O sea, a ver, se lo digo de otra manera. Si yo, por ejemplo, bueno, lo voy a escribir por acá. Si yo tengo, por ejemplo, acá, esto me genera un número aleatorio, ¿no? Y yo voy a generar varios números aleatorios, ¿sí?, todos entre 0 y 1. Y acá voy a calcular la suma de todos esos números aleatorios. ¿De acuerdo? Y ahora
voy a repetir esto un montón de veces, ¿no? Entonces, cada fila tiene un montón de números aleatorios. Estas serían las variables aleatorias que tenía disponibles. ¿Sí? Siempre es la misma cantidad de variables aleatorias. Y yo sumo siempre los números que salen. La suma, fíjense qué característica tiene. ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la...? A ver, acá tenía... Voy a dejar 10. Así se ve más clarito. Estos serían 5. Acá tendría 5. ¿Sí? Entonces voy a dejar 10 de esos números. Se va a perder un poco porque... Fíjense qué característica tiene la suma. O sea, estoy sumando, tengo 10 variables aleatorias y lo único que suma, ¿no? Cada fila es una cosa diferente, ¿sí? Y básicamente lo que estoy sumando es la suma de 10 variables aleatorias distintas que no tienen nada que ver entre sí, son independientes. O sea, que salga 0,31 no me dice nada de que va a salir antes, ni me dice nada de que va a salir después, ni me dice nada de que salió antes, digamos. Son independientes entre sí. Fíjense, ¿cuál es el número que más se repite acá? ¿Qué les parece? ¿Ven algún patrón acá que se esté repitiendo en la suma? El 5, profe. Claro, fíjense que hay un patrón. Hay un número que sale más frecuentemente. Y números cercanos a ese son más frecuentes. Y números alejados aparecen. Por ejemplo, acá salió el 2, que es re alejado del 5. ¿Sí? O aparece, por ejemplo, el 6, que es alejado del 5. Y si yo esto lo repito, más, ¿sí? Bueno, veo que van apareciendo números, ¿ven? 4, 3, 4, 5, 6, 6 y pico. ¿Sí? Podría salir un 7 si sigo repitiendo, porque justo se dio que aparecen varios números grandes juntos. Entonces, lo que me dice el teorema central del límite es que si yo tengo una suma de variables aleatorias, independientes entre sí, y la suma tiene suficiente cantidad de números aleatorios, adentro, o sea, si es la suma de un número razonablemente grande de variables aleatorias, ¿sí? La suma toma una distribución normal, ¿sí? O sea, si yo hiciera un histograma de esto, me quedaría una cosa parecida a algo así, ¿de acuerdo? Donde la media, bueno, va a ser la media, el promedio de esto, ¿sí? Pero básicamente lo que me dice el teorema central del límite es que si son variables independientes y son una cantidad suficiente, si yo las voy sumando, si miro el histograma de eso, va a ser una distribución que va a tender a ser normal. Entonces eso me dice el teorema central del límite. ¿Cómo lo voy a usar yo para generar variables aleatorias? Bueno, básicamente la gracia va a ser eso, o sea, generar... Esperen que se me colgó acá la... Básicamente eso es lo que estamos haciendo acá. Generamos 12 números aleatorios, ¿sí? Se generan 12 números aleatorios. Este n es la suma, ¿sí? De esos 12 números aleatorios. En general, antes eran 10 y el promedio tiraba 5. Como son 12, el promedio tira 6. Y después simplemente utilizo esta fórmula, que es la que me sirve para pasar los números de una distribución. ¿Se acuerdan cuando tenían la tabla esa de distribución normal estándar? ¿Sí? Que estaba con media 0 y desviación estándar 1. Y ustedes a cualquier distribución normal la podían pasar a eso, o desde ahí pasarla a cualquier distribución normal. Bueno, utilizo esa fórmula. Entonces, esto
básicamente, sé que me va a dar, digamos, la sumatoria de 12 variables aleatorias entre 0 y 1, sé que me va a dar una media de 6, ¿sí? Y una desviación estándar de raíz cuadrada de k sobre 12, ¿sí? Me va a dar cierta distribución mejor dicho, dije mal, me va a dar cierta distribución de probabilidad, ¿sí? De media 6, y yo con esta fórmula la transformo a los parámetros que yo tengo en mi distribución de interés, con medida 70, por ejemplo, y desviación estándar 3. Entonces, sumar estas variables aleatorias, independientes, estas 6 variables aleatorias, me va a dar siempre sumas que van a tender a un promedio de 6, ¿sí? Y a cierta desviación estándar. Ahora, aplicando esta fórmula sobre esa o sea, siempre que saque de a 12 variables aleatorias entre 0 y 1, me da una distribución normal de media 6. Yo con eso, después aplicando esta fórmula, lo convierto a la distribución con media y varianza y desviación estándar que yo quiero. ¿De acuerdo? Esa es la idea general. Entonces, bueno, ahora explicándolo acá, va a ser más fácil entender la fórmula, digamos, a partir de esto. O sea, yo tengo una distribución normal que es la que quiero simular. Una distribución normal con media mu y desviación estándar sigma. Puedo generar k números aleatorios independientes con distribución entre 0 y 1, ¿sí? El 0 incluido, el 1 no. Como en una distribución uniforme, la media, o sea, en una distribución uniforme, que es la de los números aleatorios, la media es b más a sobre 2 y la varianza es b menos a al cuadrado sobre 12. Entonces las variables aleatorias, digamos la sumatoria esa que estoy generando, tiene media de 0,5 y varianza de 1 sobre 12. Entonces la idea es lo que les comentaba, o sea, calculo n, que es la sumatoria de los k números aleatorios, ¿sí? Y bueno, con eso generaría una distribución normal de media k sobre 2, ¿sí? Media k sobre 2, y de varianza k sobre 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta es la distribución que tiene la suma, ¿sí? Después, a esa suma, ¿sí? Le voy a aplicar esta fórmula, ¿sí? Y esto me la lleva al ámbito que a mí me interese para mu y sigma de la variable que quería simular. Como acá, digamos, esto era la distribución de la suma, entonces si yo genero k igual a 12, o sea, 12 números aleatorios, entonces la distribución que voy a estar generando de la suma va a ser 12 sobre 2, que va a ser 6, y 12 sobre 12, que va a ser 1. Entonces, la distribución que estoy generando con la suma de 12 números aleatorios tiene media 6 y varianza 1. Entonces, bueno, de ahí sale esta fórmula, ¿sí? Que simplemente, bueno, acá arriba teníamos sería esta parte, o sea, yo estoy en esta fórmula replicando esta parte, ¿sí? Entonces, esta es la sumatoria, le resto el mu de la distribución que quiero generar sobre el sigma de la distribución que quiero generar. Entonces, de ahí sale esta fórmula para x, ¿sí? Donde mu es, por ejemplo, el 70 que estábamos calculando, el sigma es el 3, es la desviación estándar que queríamos calcular, n es la sumatoria de las 12 variables, ¿sí? O de las k variables, generalizando, menos, bueno, k sobre 2, y acá raíz, dividido raíz cuadrada de k sobre 12. O sea, esta parte es la que, digamos, me sirve para normalizar, digamos, o mejor dicho, para llevarla, transformarla
a la distribución esta de la sumatoria a la distribución que quiero simular realmente. Entonces, esta es la fórmula completa, ¿sí? Generalizada para la cantidad de números aleatorios que quiero usar. Si aplico k igual a 12, ¿sí? Que es lo usual, lo que se recomienda, entonces acá esto queda en 6, y acá esto queda en 1, ¿sí? Porque queda 12 sobre 12, 1, raíz cuadrada 1, y entonces me termina quedando esta fórmula simplificada, ¿sí? Entonces básicamente la idea es que cuando yo lo llevo, bueno, acá creo que tenía algo. Entonces, si por ejemplo me dicen, tenés que generar una distribución, un número con distribución normal de media y sigma, digamos, de 75. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, genero 12 números aleatorios, los sumo, ¿sí? La sumatoria, bueno, me dio 6,5, ¿sí? Y después, simplemente, aplico esta fórmula a ese 6,5, entonces la fórmula sería 70, que era la media de la distribución que quiero generar, más 5, que era el sigma de la distribución que quiero generar, por la sumatoria de las 12 variables, menos 6. Y esto me da 72,5. ¿Sí? Y acá hay un ejemplo, similar al que tenemos ahí en la planilla, donde genero 30 casos distintos, donde voy generando 12 números aleatorios. ¿Sí? Si observo acá, ¿cuál es el valor promedio al que tiene? Fíjense, ¿cuál es el número más frecuente que aparece? Está alrededor de 6 siempre, que es lo que decíamos, cuando son 12, ¿sí? Las variables que estamos sumando, el promedio tiende a ser 6. ¿Sí? Entonces, esta es la variable n, que es la sumatoria, pero con esa otra fórmula que tenemos acá, la estamos transformando de una distribución normal con media 6 a una distribución normal con media 70. ¿De acuerdo? Básicamente, esta sumatoria me genera números con distribución normal de media 6, y esta fórmula me convierte esos números con distribución normal de media 6 a números con la distribución normal que yo quiera. ¿Sí? Por ejemplo, 75. ¿Quedó claro, chicos? Por ejemplo, acá tengo 12 números aleatorios entre 0 y 1. Entonces acá, en n, lo que voy a hacer es simplemente sumarlos a todos. ¿Sí? Fíjense, yo acá voy a copiar directamente n para hacerle el histograma. Y fíjense que el histograma de la suma me da números donde lo más frecuente es un número cercano a 6. ¿Sí? Y los otros valores son posibles, digamos, dispersándose, pero cada vez menos probable hacia arriba y hacia abajo. ¿De acuerdo? O sea, ¿por qué? Porque esta es la sumatoria de 12 variables aleatorias entre 0 y 1. Ahora, en lugar de calcular, digamos, esta sumatoria, voy a usar esa sumatoria, pero la voy a transformar a estas características. Entonces, ¿cómo era? Aplico esta fórmula. 70 más la sumatoria, 70 más la desviación estándar por la sumatoria, menos 6, ¿de acuerdo? Y acá, bueno, vamos a anclar tanto la media, ¿sí?, como la desviación estándar. Y ahora fíjense que, bueno,
si yo miro la serie que he generado, ya no está más ya no tiene más la media 6, sino que a través de esta fórmula lo llevamos a una media de alrededor de 70, ¿sí? Y con esta desviación estándar de 5. Recuerden que 3 desvíos estándar para cada lado cubren el 99,99% de los casos. Entonces fíjense que a esto más o menos, a 3 desvíos estándar debería cubrir la mayoría, la gran mayoría de todos los casos que pudieran salir. Entonces 70 más 3 veces 15, más 3 veces 5 sería 15, o sea, sería 85. Y fíjense que los valores más grandes están cayendo en el rango de 85, ¿sí? Y 70 menos 15 sería 55, y fíjense que para 55 están cayendo los valores más chiquitos. O sea, realmente esta distribución está cumpliendo con que tiene medio 70, se observa acá porque los números, la mayoría están cayendo en rangos que incluyen el 70, digamos, están cerca del 70, y los números más grandes y más chicos están a 3 desvíos estándar, ¿sí? O sea que se está cumpliendo y bueno, la forma se ve que tiene forma de campana de Gauss, o sea que realmente este método me está generando números con distribución normal, ¿sí? Pero son impredecibles porque acá, por ejemplo, me salieron 2 por debajo de 70, después me salió 1 por arriba, otro que cayó justo 70, otro que está arriba un poco más, acá cayeron 2 números muy cerquita, ¿sí? No hay forma de que uno sepa cuál es el próximo que va a salir, ¿sí? Hasta que lo calcula, obviamente. Entonces, es impredecible, pero si yo tomo toda la bolsa y los pongo en un histograma, veo que se está cumpliendo, que los que son más frecuentes son los que más probabilidad tenían de aparecer, entonces me está respetando eso. ¿Quedó claro, chicos? ¿Alguna duda? Profe, todo claro. Bien, bueno, con esto cortamos hoy, nos pasamos unos minutos, pero bueno, necesitamos terminar este tema sí o sí, así ya podemos empezar con